Bien, vamos a iniciar nuestra primera sesión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es, o soy el profesor Martín Navarro González. Ahí está en el chat. ¿Qué tal? Mucho gusto, aunque no los pueda ver, no veo a nadie, solamente circuitos, ¿cierto? ¿Cómo estás, Fabiana? Luis, muy buenas tardes. Como le decía, soy el profesor Martín Navarro González, soy docente de la universidad, también, bueno, del Centro Preuniversitario. Buenas tardes a todos los que están ahí saludando. Mucho gusto, aunque sea conocerlo de esta manera. Bueno, nosotros vamos a llevar nuestro curso de filosofía, ¿cierto? Tanto hoy día, en este horario, como mañana, al mediodía, ¿no? A partir de las 12:05, me parece. Em, Bueno, también me indican que son del grupo de humanidades y sociales, ¿no? Qué bueno porque entiendo que hay interés de esta materia. Muy buenas tardes con todos. Disculpe que a todos no les pueda responder uno por uno. Ok, entonces, bueno, bienvenidos al Centro Universitario de San Marcos. Los mayores éxitos van a tener seguramente eh, a fines de este corto semestre, ¿no? De estudios. Bueno, entonces vamos a iniciar ya con nuestra primera sesión. Hoy día vamos a desarrollar el primer tema que tiene que ver con la filosofía en general, los fundamentos de la filosofía, ¿no? Algunos aspectos generales de la filosofía, o cuestiones preliminares también, como se le llama. Y vamos a ver cómo nos da el tiempo, si es que hoy día hacemos también filosofía antigua, si no ya lo hacemos mañana, ¿no? El mecanismo es el siguiente. Yo voy explicando, ¿no es cierto? Luego me detengo un momento y se da paso a las preguntas, ¿no? Si es que las hubiera, seguramente, ¿no? Espero que haya. Y luego la parte práctica dejo unos minutos, 10 o 15 para que ustedes resolvemos conjuntamente, ¿no? Pero eso ya será mañana, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hacer clase teórica. Como les digo, no sé si alcanzaremos toda la filosofía antigua, pero vamos a ir dosificando, pues, ¿ok? Entonces, empezaré compartiendo nuestro PPT. A ver, me avisan, por favor, me confirman que ya se esté viendo. Pueden escribir o pueden usar el micrófono. A ver. Sí se ve, profesor. Sí se puede ver, profesor. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces ahí como ven, semana 1, sesión 1, filosofía e historia de la filosofía antigua. Vamos a ver cómo lo dividimos entre hoy y mañana. ¿Eh? Bien, entonces vamos a entrar a las cuestiones preliminares o generales de la filosofía, ¿no? ¿Qué es esto, la filosofía, como diría algún filósofo de la historia del estudio filosófico? Bueno, en primer lugar, si es que nos es útil, podemos empezar entendiendo lo que es la filosofía, acá está en griego antiguo, ¿no es cierto? A través de lo etimológico, la etimología de la palabra, o sea, el significado de la palabra originalmente. Antes de eso, ustedes deben saber que las palabras son más estáticas que los conceptos. ¿Qué quiero decir con eso? Que mientras las palabras permanecen, no siempre designan a las mismas cosas en el tiempo. En el tiempo, la palabra permanece, pero el concepto va variando. Entonces, la etimología es una forma de abordar la definición o el concepto desde el punto de vista etimológico. Como vamos a ver después, por ejemplo, aquí va a haber dos autores que vamos a explicar, Aristóteles y Wittgenstein, cómo también conceptualizan la filosofía y que ya no se va a parecer mucho al significado etimológico. ¿Okay? Pero nos interesa en este momento la etimología. ¿Okay? Entonces, clásicamente, pues, la etimología, o sea, el origen de la palabra filosofía, proviene de dos voces griegas antiguas. Philos, ¿no? Que es amor, y Sofía, que se traduce como sabiduría.
Ambas cosas se traducen así literalmente, ¿no? Pero no solamente es eso, ¿ya? La, la adaptabilidad también de las traducciones hay que entenderlas bien. No es como que uno tiene amor al saber, no solamente eso, sino lo que va a significar en este contexto es que la filosofía es aquella actividad humana, ¿ok? Por la cual los seres humanos tenemos un apego, tenemos un aprecio, tenemos un sentido que nos impulsa a conocer, a adquirir sabiduría sobre las cosas. Eso significa filosofía, amor a la sabiduría. Un apego, o sea, amor no significa como el amor de pareja, ¿no? No ese amor, tampoco del padre al hijo, el amor filial o fraterno, no, sino que es un apego, un entusiasmo por siempre querer conocer, siempre querer saber. A eso se refiere la etimología de la palabra filosofía. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque hubo un filósofo llamado Pitágoras, que es el primero al que se le atribuye haberse dicho a sí mismo filósofo y haber escrito o haber pronunciado el término filosofía, ¿no? Resulta que estaba dialogando con un rey y este rey, sorprendido del conocimiento que tenía Pitágoras, le dice, ¿y a qué te dedicas tú? ¿Cuál es tu conocimiento? Y él le dice, yo no soy ningún sabio ni maestro, le dice Pitágoras. Yo lo que soy es, yo soy un filósofo. ¿Qué es esto de filósofo? Dice Pitágoras. El que ama el conocimiento. O sea, hago filosofía, persigo el conocimiento. Entonces se le atribuye a Pitágoras el origen del término filósofo y filosofía. Bueno, se le atribuye porque aparece en ese texto, ¿no? Antes probablemente ha habido filosofía, antes de Pitágoras, antes de Grecia, la Grecia antigua. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que tenemos nosotros que entender sobre ello. ¿Ok? Perdón. Bien. Muy bien, entonces ahí está la etimología. Pero como decíamos, ahora la definición ya no solo de carácter etimológico, o sea, de origen de la palabra, sino las distintas definiciones o entendimientos de la filosofía, ya de acuerdo a muchos filósofos, muchos autores, ya han buscado, han complejizado, han entendido más sobre este origen etimológico. Y aquí tenemos dos que yo les señalaba, Aristóteles, gran Aristóteles, todo el mundo conoce, ¿no? Por lo menos una vez en su vida escuchado. Y en segundo lugar a Ludwig Wittgenstein, ¿no? El alemán Wittgenstein. ¿Okay? Existen diversas definiciones acerca de la naturaleza, o sea, del origen, del sentido de la filosofía. ¿Qué nos dice Aristóteles? Nos dice lo siguiente, lo que ustedes pueden leer aquí. La filosofía es la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas. ¿Qué significa eso? Lógicamente que para entender esta definición de Aristóteles y la próxima que vamos a leer de Wittgenstein, tendríamos que conocer todo su sistema filosófico. Y no lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Es tremenda. Nos llevaríamos un semestre cada uno. Pero vamos a tratar de entender qué es lo que nos dice, solamente a partir de este enunciado. Entonces Aristóteles, cuando dice que la filosofía es la ciencia teórica, no se está refiriendo a ciencia con lo que nosotros ahora entendemos por ciencia. O sea, la ciencia moderna que hasta el día de hoy tiene validez, ¿no? Como el máximo, como la cumbre del conocimiento. No se refiere a esa ciencia. Aquí Aristóteles, cuando habla de ciencia, simplemente se refiere a conocimiento supremo. ¿Y qué cosa era el conocimiento supremo en ese tiempo? La filosofía, pues, ¿no? Entonces,
La filosofía es un conocimiento supremo, o sea, el mejor, el más grande, el más perfecto. Con eso se refiere a ciencia. Y dice teórica. En términos aristotélicos sería exactamente teorética. ¿Y qué quiere decir conciencia teorética? El conocimiento más excelso que es teórico, porque para los griegos antiguos, lo teórico, lo contemplativo, o sea, el razonamiento sobre las cosas, era de seres humanos, voy a decir el término, de hombres, y más bien las actividades prácticas, las actividades manuales, las actividades técnicas, eran para los nombres, para los esclavos, para los bárbaros. Entonces, mire cómo la cultura del espacio y tiempo de los griegos hace que en estas palabritas en realidad se entiende otras cosas, ¿no? Entonces, es la ciencia porque es el conocimiento más excelso, porque es teórica la filosofía. Es contemplativa, se usa el puro razonamiento. No tiene que ver con actividad práctica. La actividad práctica es para seres inferiores. Ojo, de acuerdo con Aristóteles, ¿no? En cambio, en el mundo moderno es al revés, ¿no es cierto? La teoría ahora es despreciada y más bien la actividad práctica es la que es elogiada, la que es necesaria supuestamente, ¿no? Entonces, es la ciencia teórica o teorética que estudia los primeros principios y las primeras causas. O sea, esta ciencia teórica se dedica a estudiar el fundamento, el origen, como vamos a ver luego, el aspecto ontológico de todas las cosas, las causas, los primeros principios, qué es lo que hace que todo tenga movimiento, qué es lo que hace que todo tenga existencia, qué es lo que todo hace que tenga finalidad. Esa sería, eso sería el núcleo central del conocimiento filosófico. Y Aristóteles va a decir, bueno, ese va a ser Dios, el primer motor inmóvil. Ya veremos eso en algún momento, ¿no? Entonces, ven, miren lo que, en comparación a lo que era la etimología, que decíamos amor a la sabiduría, o sea, un apego, un entusiasmo, una búsqueda del saber, como decía Pitágoras, aquí Aristóteles ya lo define de una manera ya más compleja, porque hay que saber muchas cosas como las que hemos dicho para poder entender estos dos rengloncitos y medio, ¿no? Acá Wittgenstein todavía más complicado, porque Wittgenstein es un filósofo del siglo XX, uno de los fundadores de la filosofía del lenguaje. Para él la lógica y el lenguaje es lo que hace la filosofía, o digamos el filósofo se dedica a ello. No vamos a entrar en pormenores, porque como les digo, es muy complicado, ¿no? Solo basta con eso. Entonces, sabiendo esto, que para él el lenguaje, lo que se llama también filosofía analítica, el lenguaje lógico es lo que es la actividad del filósofo, él va a decir, la filosofía entonces no es un cuerpo de doctrina, como sí lo había dicho Aristóteles. Miren cómo se contradicen. No es un cuerpo doctrinario, sino una actividad. En eso se parece un poco a Pitágoras, ¿no? Una actividad que consiste esencialmente en esclarecer las propiedades, las proposiciones lógicas del lenguaje. O sea, él dice, el filósofo no habla sobre teoría, el filósofo hace una actividad que central o capitalmente consiste en poner con claridad la estructura lógica del lenguaje, la estructura lógica de las proposiciones del lenguaje, ¿no? O sea, no está diciendo hace el lenguaje, ¿no? Sino el esclarecimiento del buen entendimiento de la estructura lógica del lenguaje. Esto nos debe servir para corroborar la idea que les planteé hace un momento, que las definiciones van cambiando con el espacio y el tiempo, y también con cada autor o escuela filosófica.
Mientras que se sigue llamando filosofía, el concepto o definición de filosofía va cambiando, va variando. ¿Ok? Hasta ahí alguna pregunta, hasta ahí alguna consulta, algo que no haya quedado claro, pueden escribirlo, pueden levantar la mano. ¿Todo bien? Bien, entonces continuamos. Ahora, en la vida hay actitudes. La actitud es una forma de enfrentarse, de confrontar las situaciones de la vida. Uno tiene actitud, ¿no? Vehemente, cobarde, qué sé yo, ¿no? No es aptitud, ¿no? Actitud. Entonces, la actitud filosófica es una manera de afrontar los problemas y situaciones que se nos presentan. Hay actitud científica, perdón, actitud científica, hay actitud religiosa, hay actitud filosófica. ¿Okay? Entonces es una manera de enfrentar. La actitud es como tú tienes una especie de marco teórico, ¿no? Para poder confrontar las cosas. O sea, esta actitud filosófica tiene características. Aquí podemos ver 4 de ellas. La actitud radical, o sea, la filosofía es eminentemente radical, es problemática, es crítica y totalizadora. ¿Para qué significa cada uno de ellos, como vemos aquí? La primera, la radical. El radicalismo no es una mala palabra, ¿no? Como los medios de comunicación nos, hay veces nos hacen, no hay veces, siempre nos hacen confundir. Radical significa algo relativo a la raíz. Cuando se habla de radical, se refiere a la raíz de algo, o sea, a lo que cimienta algo. Entonces, la actitud filosófica es radical porque estudia los fundamentos de la realidad o de lo que considera lo que es la realidad. Porque depende de cada escuela filosófica, ¿no? Para unos la realidad son las ideas o el pensamiento, para otros es la materia, etcétera, ¿no? Pero en todo caso, la radicalidad consiste en que el filósofo es radical y la filosofía es radical porque va al fundamento, ¿no? Va a la raíz de la realidad para buscar su conocimiento verdadero. Va a la raíz del problema. ¿Qué cosa, por ejemplo, una actividad normal de ser radical? Por ejemplo, acá, no sé si se ve, seguramente sí, tengo una agenda, supongamos que es del año 22, no del 23, entonces ya no me es útil, ¿no? Y la voto. Esa es una actitud radical. ¿Para qué? Para adquirir una nueva de este año. En cambio, cuando no se es radical, bueno, se le pone su número, pues, ¿no? Se le pone en vez de 22, 23, porque me han quedado hojitas, ya, la uso. Esa es una actitud reformista, ¿no? El cambio de actitud radical es así, ¿no? Va a la raíz del problema, no lo parcha, lo cambia, ¿no? En segundo lugar, la filosofía es problemática, ¿no? Es problemática porque eh, siempre van a surgir nuevos problemas filosóficos. Bueno, en realidad, muy poco la filosofía soluciona problemas, ¿no? Más bien genera muchos más. A cada supuesta solución se abren 1000 formas más problemáticas en el asunto. Es incesante el conocimiento, no tiene fin. Entonces, por eso es problemática porque siempre plantea nuevos problemas, incluso con los que se supone superados. Mientras que todas las personas se guían por el sentido común, el filósofo problematiza el sentido común. Por ejemplo, en el término radical, mientras que todos los medios y toda la gente dice, estas protestas son radicales, por ejemplo, con lo que está pasando en el país, ¿no? Entonces el filósofo dice, ¿pero qué está hablando, no? O sea, ¿a qué se refiere con radical? ¿No? Que va a la raíz del problema. ¿A eso se refiere? ¿O lo que quiere decir es que
confunden el término radical con violencia, ¿no? Mire cómo intercambian las palabras y nos hacen pensar otra cosa, ¿no? Entonces, todo lo que el mundo ve de un color, el filósofo lo empieza a ver de otro, ¿no? Porque es problemático, ¿no? Tercero, es crítica. La tercera característica de la filosofía es que esta es crítica, ¿no? ¿Por qué es crítica? ¿No? Porque lo que acabo de decir, siempre pone en tela de juicio, siempre discute lo que se supone, lo que se presupone verdadero, lo que todo el mundo desde que nació le enseñaron que algo es de un modo, el filósofo encuentra muchas otras formas de ser de eso. Por eso es crítica. Detecta las contradicciones, como dice acá, detecta los problemas, las aporías, detecta las falencias de un discurso, de un concepto, de un tema determinado. ¿Mm? Como les digo, pues todos seguimos el sentido común. Bueno, el filósofo sabe, escapa del sentido común y mira mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, a poner un ejemplo, alguna vez presencié en una conferencia lo siguiente. Se estaba hablando, bueno, de muchas cosas y se decía, por eso estas personas tienen eh, oscuras pretensiones. Entonces alguien se levantó, ¿no? Y le dijo, ¿y por qué a lo negativo, por qué a lo malo le calificas de oscuro? ¿Por qué lo negro, lo oscuro, tiene que ser malo? ¿Por qué estás acostumbrado, estamos acostumbrados a eso? Lo negativo no tiene por qué ser vinculado con lo negro, ¿no es cierto? Entonces, miren, una palabra, ¿no? Y ¡pum! Se va todo, ¿no? Todo lo que estamos acostumbrados a decir. O, por ejemplo, cuando veamos eh, estética, bueno, ahora, ¿no? Estética. Eh, la gente confunde mucho, ¿no? Por ejemplo, a un plato de comida, todos decimos está bueno, ¿no? Está bueno. Y lo bueno es ético. Entonces, un plato de comida no puede ser ético, ¿cierto? Es un lenguaje equivocado. Tú puedes decir que la comida está buena. La comida puede estar sabrosa, pues, puede estar exquisita, ¿no? Pero no buena. Bueno es un comportamiento ético, lo bueno. Pero estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, ahí el filósofo se da cuenta, ¿no? Em, También la filosofía es totalizadora. Esta es una de las características más fuertes, ¿no? Porque busca el conocimiento en general, lo más general que se pueda, lo más universal que se pueda. Mientras que la ciencia se dedica al estudio de ciertas regiones del conocimiento especialmente, por ejemplo, la medicina de la salud, por ejemplo, este, la política del bien común, la economía de la producción, ¿no? Son aspectos generales de su propia disciplina, todo lo de su disciplina, pero no conoce de las otras. También la filosofía sí pretende, porque más es una pretensión, totalizar, conocer todo, ¿no? Todo lo universal que puede existir. Por eso estudia aspectos de máxima generalidad. Es una característica muy notable, ¿no?, de la filosofía. ¿Eh? Muy bien. Entonces, ahí nuevamente, a ver, ¿hay alguna pregunta? A ver, ahí Fabiana nos había dicho todo claro. ¿Sí? ¿Alguna? Ya. Entonces, volvemos. Ahora vamos a las disciplinas filosóficas. Entonces, las disciplinas filosóficas, como vemos aquí, son más, ¿no? Pero acá hemos puesto 6 de ellas, ¿no? Está la ontología, la nociología,
la epistemología, la axiología, la ética y la filosofía política. Por ejemplo, ahí habría que agregar la antropología filosófica, la lógica, ¿no? Podríamos agregar la estética, la filosofía de la religión, etcétera. Hay muchas otras subdisciplinas o disciplinas de la filosofía. Pero en este momento yo quisiera compartir mejor esto. ¿Ya? Esto mejor, vamos a ver. Este cuadrito nos va a ayudar un poquito más que el de acá. ¿Ya? Entonces, a ver, ahí está, ¿no? La disciplina filosófica. Bueno, la filosofía, como un tipo de conocimiento, tiene también un cuerpo teórico que está estructurado. Y esto está compuesto por disciplinas o subdisciplinas filosóficas. Tenemos aquí las 6 que hemos mencionado. Entonces, primero es la ontología. Ontología. Ontos, acá viene de dos voces griegas, ¿no? Onto, ontos, y logos. ¿Ya? En este caso, onto significa ser o entidad, pero se refiere al ser en general, a una abstracción, al existir mismo de las cosas. ¿Ya? A eso se refiere. Onto nos lleva a la idea de el ser de las cosas, la existencia del sí, en sí de las cosas. Eso es lo onto. De ahí es que viene ontología. Y logos, en este caso, porque logos tiene muchísimas acepciones en el griego antiguo, más de 200, dicen los especialistas. En este caso, logos significa teoría, estudio o tratado, ¿no? Entonces, teoría o estudio del ser podría ser, ¿no? Del ser, onto, ¿no? Entonces, estudio del ser, teoría del ser, conocimiento del ser, ¿no? Entonces, ¿qué estudia la ontología? Al ser de las cosas, al ser que compone la realidad y a los entes, o sea, las entidades que conforman el ser. ¿Mm? Las entidades son las cosas accidentales, el ser es la totalidad. Lo accidental es efímero, la totalidad es eterna, digamos así, ¿no? Gracias al ser existen los entes, ¿no? Entonces, la ontología estudia eso. En la filosofía tradicionalmente, la ontología, que digamos es una especie de madre de toda la filosofía, eh, hay dos tradiciones o dos escuelas ontológicas bajo la que se explica qué cosa es el ser de la realidad. Una de ellas es, voy a escribirlo aquí en el chat para que tengamos más claridad. Una de ellas es el idealismo. Idealismo. ¿Ya? Y la otra es el materialismo. Entonces, el ser, digamos, se entiende bajo la materia y el espíritu, o la idea, ¿no? Entonces, el ser puede ser material, la materia es lo primario, es la realidad de las cosas, y lo espiritual, o la conciencia, surgen como desarrollo de la materia. La idea surge como desarrollo. En cambio, en la otra, en la escuela idealista, la idea, el pensamiento, lo abstracto, lo lógico es lo primero y la materia es una eh, consecuencia del pensamiento o del espíritu, ¿no? Entonces, esas son las dos grandes escuelas ontológicas de todo este, de todo el, la filosofía, ¿no? Ahora,
También tenemos a la gnoseología, ¿no? Gnoso. Gnosos significa conocimiento general, gnosos, ¿no? Ahí viene gnoce, ¿no? Gnocio, ¿no? Gnocio. Viene de gnosos o noxos, ¿no? Y logos igual, estudio, tratado, ¿no? Entonces, o teoría, teoría del conocimiento, teoría del conocimiento, esa es la gnoseología. El conocimiento, ¿qué estudia la gnoseología? El conocimiento en general, no un conocimiento en particular, sino un conocimiento en general, el conocimiento en general. Puede estudiar de este conocimiento en general la posibilidad, porque está en discusión. No todo el mundo ha dicho que el conocimiento es posible. De repente lo que conocemos es una mera apariencia. Entonces se discute sobre la posibilidad del conocimiento. En segundo lugar, sobre el origen del conocimiento. ¿De dónde surge? Y eso se ha vinculado a lo ontológico, ¿no? Y también la esencia o fundamento del conocimiento. ¿Cuándo se sabe que está frente a un conocimiento verdadero o no? ¿No? Esa es la gnoseología. Ahora, también tenemos a la epistemología. Episteme es ciencia. Y bueno, logos, ya saben, estudio, tratado, teoría, ¿no? Epistemología, el estudio de las, filosófico de la ciencia. Estudio filosófico de la ciencia. Entonces, estudia filosóficamente a la ciencia. Y ahora sí no estamos hablando de la ciencia aristotélica, sino estamos hablando de la ciencia moderna, de la ciencia que es válida hasta el día de hoy, ¿no? Esa cuando nos dicen ciencia, entonces pensamos en un experimento, pensamos en la observación, pensamos en la experimentación, pensamos en la predicción, ¿no? Que tiene la capacidad de ese conocimiento. En ese estamos pensando, ¿no? Esa ciencia. Entonces, la epistemología estudia la estructura, cómo está conformada la ciencia, ¿no? El método científico o los métodos que se pueden utilizar o la discusión sobre los métodos. Y también las teorías y leyes científicas, ¿no? Todo eso estudia la epistemología. También tenemos a la axiología. Axio es valor, los valores, ¿no? Pero no el valor, digamos, monetario, ¿no? Esa es una de las formas del valor. Aquí son los valores como apreciación de las cosas, ¿no? Cómo tú aprecias los objetos que están en el mundo que nos rodea. Axios, logos, teoría de los valores o teoría del valor. Entonces, los valores estudia esta disciplina filosófica y sobre todo, ¿cuál es el fundamento de la valoración, del acto valorativo? O sea, ustedes tienen preferencias, por eso valoraciones de las cosas, debido a qué. ¿Por qué, por ejemplo, les gustará más, suponiendo, ¿no? La manzana verde que la roja? Y hay una valoración, ¿no? Yo valoro, me gusta más la verde que la roja. ¿A qué se debe? ¿No? Se debe a que la manzana verde es más rica, más sabrosa que la roja. Se debe a que a mí me agrada más el sabor de la verde que de la roja, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son posibilidades. Entonces, eso se discute en la axiología. ¿Cuál es el fundamento de las valoraciones? ¿Cuál es el fundamento de las acciones valorativas? Entonces, ¿dónde están? ¿En el objeto, en el sujeto, en la relación? Ya veremos también el tema ampliamente. Bueno, relativamente ampliamente, ¿no? Más adelante. También tenemos a la ética, de la cual se habla mucho, ¿no? En estos días. La ética. La ética, a ver, ética viene de ethos. Ethos, del griego ethos. ¿Qué significa ethos? Significa costumbre, o mejor dicho, significaba lo que uno está acostumbrado a hacer. Y más aún, para los griegos era lo que uno está acostumbrado a hacer, o sea, la costumbre de las acciones, la costumbre del comportamiento,
pero que además era valorada como la mejor forma de comportarse, ¿no? Esa era la ética. Ahora, para lo actual, ¿no? La ética es eso, pero algo más. También la ética es el fundamento o la abstracción sobre un comportamiento. Es decir, es la reflexión sobre un comportamiento que se da en la realidad. Ese comportamiento que se da en la realidad es la moral. Entonces, la ética reflexiona sobre los actos valorativos, los actos morales, perdón. La ética es una reflexión filosófica propiamente, muy abstracta, sobre la moral, sobre los actos morales. Entonces, ¿y qué está dentro de los actos morales? El bien, la justicia, el deber, la felicidad, por ejemplo. Todo eso. ¿Mm? Entonces, ¿qué es la justicia? ¿Cómo se practica la justicia? Entonces, decir, bueno, hay que ser justos, pero ¿qué concepción de justicia tenemos? La justicia como venganza, por ejemplo, cuando se dice el delincuente debe morir, está bien que muere el delincuente. Justicia como venganza, como la vendetta germana, ¿no? Justicia como equilibrio, por ejemplo, como en el Código Hammurabi, ¿no? Si alguien te dañó, le arrancas un ojo, una mano, ¿no? Como todavía se practica en China, por ejemplo, ¿no? Al ladrón le cortan la mano, como una especie de equilibrio, ¿no? Justicia como perdón, por ejemplo, como el cristianismo, ¿no? Lo señala. Justicia como equidad, ¿no? Darle más al que menos tiene para compensar. Hay distintos, ¿no? Distintas formas. Bueno. Y finalmente la filosofía política. La filosofía política es la reflexión sobre lo político, pues, ¿no? Lo político que proviene de la polis. La polis se puede entender como el Estado, como lo público, o sea, lo que le compete a toda la ciudadanía. En la mañana escuchaba un congresista, ese congresista Valer, que fue presidente del Consejo de Ministros con el expresidente Castillo, me parece 2 o 3 días, fue primer ministro. Y decía, nosotros estamos en una democracia representativa, decía. Aquí los representantes somos los que tomamos decisión porque para eso nos han elegido. Aquí no, el pueblo no manda. El pueblo no es el soberano es la representación. También la interpretación que hace este señor, ¿no? Bueno, tendría pues que hacer una discusión de filosofía o de ciencia política para poder entender lo que realmente funciona en una democracia, ¿no? Entonces, la filosofía política estudia eso, todo lo que tiene que ver con lo público y las relaciones de poder y dominación respecto a esas decisiones públicas. Entonces estudia como temas como el Estado, como el poder, ahí yo le agregaría la dominación, también la ciudadanía, la libertad, la igualdad, ¿no? Todo ello, la democracia, también como forma de gobierno, ¿no? Todo ello estudia la filosofía política, ¿ok? Entonces, volvemos a este, a nuestra, a nuestro PPT. A ver, entonces, a ver, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta? ¿Todo está claro? No los escucho, no dicen nada. Estoy hablando solo, pero... A ver, entonces, mientras, si se animan, a ver, ¿hay o no hay preguntas? Todo está claro. Dice que cuando no hay pregunta, o todo se entendió o no se entendió nada. ¿Ah? Espero que sea lo primero. Bueno, después reparar esto. Bien, muy bien. Entonces volvemos. A ver, a ver, Britney. ¿Podría volver a explicar la filosofía política? Muy bien. A ver, la filosofía política. Vamos a poner esto, ¿no? Acá está, filosofía política. Bueno, la filosofía política
¿no es cierto? Razona, piensa, estudia acerca de las relaciones políticas. ¿Qué es lo político? Originalmente tiene que ver con la polis. ¿Y qué era la polis? Una especie de Estado, o sea, una especie del ámbito público. El Estado es el espacio donde todos los ciudadanos tienen interés, porque le interesa. Son decisiones que va a afectar a toda la comunidad. Eso es lo político. Las decisiones que van a afectar a toda la comunidad. Entonces, lo privado, en cambio, le afecta solamente a los implicados. Por ejemplo, si yo me compro un celular Samsung o LG, eso no es de incumbencia de la sociedad, ¿no es cierto? Pero en cambio, si yo soy alcalde y le voy a dar un celular para trabajar a todos los empleados del municipio, ¿no? Entonces a la comunidad sí le interesa cómo voy a gastar ese dinero. Son cosas distintas, ¿verdad? Entonces la filosofía política estudia lo que tiene que ver con lo político. Y lo que tiene que ver con lo político es el Estado, el gobierno, la ley, el poder, la dominación, etcétera, etcétera, ¿no? Las instituciones, ¿ok? Eso es lo que estaba tratando de señalar. Muy bien. Eh, Daniel, la antropología filosófica. Bueno, ahí no está, ¿no, Daniel? No, no hemos puesto antropología filosófica, solo la mencioné, así como otras tantas. Bueno, la antropología filosófica, ¿no?, trata sobre el hombre. Antropología. Antropos, hombre, ser humano, aunque para los griegos era hombre, ¿no? Para los griegos, por si acaso, los admiradores de los griegos, la, la mujer no era un ser humano, ¿no? Solo el hombre griego era el ser humano. Antropos, hombre, ¿no? Y logos, estudio, tratado, teoría, ¿no? Entonces, antropología, el estudio del hombre. ¿Qué estudia? Las manifestaciones del hombre en comunidad. Bueno, el hombre es, una de las discusiones de la antropología filosófica es, ¿el hombre es un ser comunitario o un ser individual? ¿No? Esa es una primera discusión. Luego, también discutirá la antropología filosófica, ¿no?, las formas en que se organiza el hombre, la jerarquía, los mandos, las obediencias y las expresiones culturales de los pueblos, ¿no? Las diversas expresiones culturales que tienen que ver con la geografía, con el lugar donde se asientan los pueblos, o se han asentado los pueblos en la historia, ¿no? Entonces, eso estudia la antropología, ¿no? Toda organización. En una palabra, estudia la cultura, pues. Toda acción, toda creación del ser humano, ¿no?, es cultura. Eso estudia la antropología filosófica. Esas manifestaciones del hombre. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿qué más? Uh, Luis, el idealismo y el materialismo lo estudia la ontología como un fundamento de la realidad. Así es, estimado Luis. En la filosofía hay una tradición muy clásica, ¿no?, donde la ontología se divide, o sea, el estudio del ser se divide en dos grandes ramas, el idealismo y el materialismo. Y a partir de ello tiene varias particularidades, ¿no? Autores que discrepan en algunas cosas, pero están como en cada bando, digamos así. Entonces, por ejemplo, existen los materialistas mecanicistas, están los materialistas dialécticos, están los idealistas objetivos, los idealistas subjetivos. Ahí ya lo estoy complicando más, ¿no? Pero bueno, para mencionar. O sea, a partir de esas dos grandes tendencias o escuelas, ya se van abriendo particularidades, ¿ya? ¿Ok? En cada una de las... Entonces, el fundamento de uno de ellos es la realidad. O es la idea o es la materia, básicamente, ¿no? Esa es
el fundamento de la realidad. ¿La realidad es material fundamentalmente o ideal, espiritual? ¿No? Justamente a eso vamos a pasar. Si es que no hay alguna pregunta, vamos a avanzar lo que mañana vamos a culminar. Primero, bueno, en estos 5 minutos que nos quedan. Primero, la historia de la filosofía. Este esquema, ustedes en historia, en la historia universal del Perú, la historia universal, ya lo deben haber visto. Está basada sobre la historia de la evolución occidental, porque eso es. El esquema de la supuesta historia universal está hecha sobre la historia occidental, no de los demás pueblos, ¿no? Tanto así que ustedes, por ejemplo, buscan una filosofía antigua o medieval en el Perú y no va a haber. En África tampoco, en Asia tampoco. Entonces, esta es una historia europea. Bueno, sobre ese esquema, la historia de la filosofía ha desarrollado también su propia evolución. Lo divide en dos partes, en dos grandes partes. Una, la etapa mítica o llamada prefilosófica, donde se supone que el saber, el conocimiento, se daba en base al mito. Y el mito se puede entender de dos maneras. El mito, por una parte, se puede entender como una falsedad de las cosas, que es la que la mayoría de la gente lo maneja, ¿no? Como una mentira, incluso intencionada, ¿no? El mito se ha creado para engañar a la gente. Bueno, solamente estoy diciendo cómo se divide esto, ¿no? Y la otra forma de entender el mito es que, perdón, y en el primero también, además de ser mentiroso el mito, es irracional, ¿no? Eso es lo que se cree. En cambio, la otra forma de ver el mito es que el mito es racional, no es irracional, es racional. Solamente que las formas de expresarlo son distintas al de la historia. Entonces se recrean, lo mitológico es simbólico, ¿no? Es simbólico. Se recrean las cosas que pasaron o que se intentan explicar bajo símbolos, mensajes que hay que desentrañar, ¿no? Los mensajes ocultos que hay que desentrañar. Para eso existe una ciencia o un método científico que se llama hermenéutica, que es una especialización en descifrar mitos, ¿no? Bien, pero sigamos. Entonces, esa es la primera etapa que dicen que existe. La otra es la propiamente de la historia de la filosofía. Y tenemos aquí 4 subetapas. La que va del siglo sexto antes de Cristo al quinto después de Cristo, aproximadamente 1000 años, que va a conformar la filosofía antigua, que justo mañana vamos a ver nosotros, Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Justo ellos tres. Pero también se puede agregar a los presocráticos, se podría agregar a los sofistas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la filosofía antigua es la que vamos a ver mañana. Luego tenemos la que va del siglo sexto al siglo XV, ya después de Cristo, a nuestra era, que dura también casi 1000 años, 900 años, y es la filosofía medieval, ¿no? Ojo que si bien hay que aprender estos años que se pone, ustedes ya en el fondo saben que son aproximativos, ¿no? Ahora, la tercera etapa se divide de la cuarta, teniendo casi el mismo espacio de tiempo. Va del siglo XVII a la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Más o menos 150 años. Y esa es la filosofía moderna. Y finalmente, la segunda mitad del siglo XIX hasta el XXI, pasando por el siglo XX, 170 años más o menos, la llamada filosofía contemporánea. Entonces tenemos antigua, medieval, moderna y contemporánea, y cada uno con sus representantes. Platón, Aristóteles, Sócrates, Tomás, San Agustín, Descartes, Hume, Hobbes, Locke, etcétera. Y actualmente, por ejemplo, Wittgenstein, que vimos, ¿no es cierto? Jean-Paul Sartre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con ello dejamos o culminamos la primera sesión y si hay, como tenemos un minutito, si hay una pregunta, en este momento podría hacerse. Si no, esperamos, porque ya se cumplieron los 5 minutos. Bueno,
Entonces, si hay alguna pregunta que quedó de este último tramito de la clase, lo podemos resolver mañana. Mañana vemos Sócrates, Platón, Aristóteles y nuestra práctica. ¿Ok? Bueno, espero que les haya sido útil la clase y entonces nos estamos viendo mañana. Ha sido un gusto. Cuídense, nos vemos.